Y gracias a todos ustedes, al equipo, a Coprude, al Comité de Educación. Realmente esto es un espacio muy gratificante para uno como docente, poder compartir algo de un tema tan delicioso. Bueno, entonces, como estamos realmente pensando, todos estamos pensando en escribir y muchos quieren publicar y muchos yo sé que van a querer participar en el concurso del cuento. Entonces hoy vamos a refinar algunos conceptos complementarios sobre el cuento y vamos a leer algunos ejemplos de cuentos pues muy reconocidos y además clarificar algunas teorías, aunque si bien es cierto que la teoría no es la que escribe, el que escribe es el escribiente. La teoría nos ayuda mucho, sobre todo en la parte de revisión y edición, porque al inicio, obviamente, contamos con nuestras ideas. El acto de escribir realmente es una oportunidad para pensar coherentemente sobre un tema específico. Entonces, cuando decimos acto de escribir como oportunidad para pensar sobre un tema específico, sobre un tópico específico, es cuando empezamos a recrear nuestros propios saberes desde la enciclopedia, desde la experiencia, desde las vivencias, desde la emoción, desde la pasión que sentimos por alguien o por algo. Al inicio pues siempre tenemos la costumbre de compartir una pequeña lectura. Hoy vamos a trabajar en vista de que hoy es el Día del Amor y la Amistad. Sin embargo, a veces estas celebraciones se han convertido en el consumo, en el consumismo, y de pronto se han descuidado algunos otros elementos más íntimos y espirituales de lo que es el concepto de amor y amistad. Les traje hoy nuevamente a David Sánchez Juliao en El Arca de Noé, un cuentecito que es muy conocido. Sin embargo, lo vamos a releer porque es corto y realmente trae todos los elementos que hemos venido trabajando. Se llama Cucarachita Martínez. Cucarachita Martínez se encontró un día con 5 centavos tirados en la grama cuando caminaba por el parque. ¿Qué hago con ellos?, se preguntó. Para comprar un radio no me alcanzan. Para comprar un televisor, tampoco. Para comprar una nevera, tampoco. Para comprar una estufa, tampoco. Para comprar un comedor, tampoco. Para un juego de alcoba, menos. ¿Qué hago con ellos? Después de mucho pensarlo, Cucarachita Martínez decidió caminar hasta un almacén de ventas a crédito, no vamos a decir el nombre, y preguntar por los precios. Sacó bien las cuentas y vio que los 5 centavos le alcanzaban para la cuota inicial de todo lo que quería. De modo que compró radio, televisor, nevera, estufa, juego de alcoba y comedor. Hoy en día, Cucarachita Martínez trabaja 18 horas al día, medio tiempo sábados y domingos, toma pepas para dormir y sufre ataques de histeria el 9 de cada mes, víspera de la cuota del almacén. Y por las noches, entre sábanas y colchones, sueña con la falsa felicidad de ganarse la lotería o con la plácida añoranza de los días anteriores a los 5 centavos. En todo caso, el consenso de los vecinos es que Cucarachita Martínez, al igual que sus colegas en todo el mundo, está muy bien
pero está muy mal. David Sánchez Juliao. ¿Qué tal les parece? Ligia, eso parece más bien una introducción para el programa de finanzas. Sí. Ah, sí. Pues Está muy totalmente, bueno. totalmente pertinente para un programa de finanzas, porque eso es lo que pasa, ¿cierto? Claro. Y miren, es un cuento de 1977. Pero ya existía Flamingo. Claro, claro. Yo no lo había querido mencionar. Clarita, no le digas a Lina que yo dije eso. Bueno, entonces, con la experiencia que hemos estado disfrutando, yo personalmente lo he disfrutado cantidades, compartiendo estos asuntos tan deliciosos con ustedes, vamos a ir fijando criterios de tal manera que el cuento que vamos a escribir, no necesariamente para publicar, pero la idea es que es rico que de estos encuentros hubiera mucha participación en el concurso del cuento, porque ya nos había comentado Alfredo, miren que hay, aparte del placer de escribir, buenos premios. Entonces, obviamente, pues no trabajamos por el premio, pero sí trabajamos por la satisfacción personal de enfocarnos en un tema que nos apasione. Estábamos diciendo entonces que el punto de partida de un cuento es siempre hablar de un tema del cual conozcamos. Todos sabemos, por ejemplo, que cada uno de nuestros más famosos escritores a nivel mundial, a nivel local, a nivel latinoamericano, pues han explotado sus propias vivencias. Por ejemplo, vemos que Juan Rulfo habló, incluso en tan poquitas obras que escribió y tan maravillosas, como Pedro Páramo y los cuentos de Juan Rulfo, habló mucho de la Revolución Mexicana, que es un tema muy recurrente, también en Carlos Fuentes y en muchos otros escritores mexicanos. Nosotros tenemos un Fernando Soto Aparicio, cuyo tema recurrente fue la violencia de los años 50. García Márquez, su tema más recurrente fue su abuelo, las historias de su abuelo, la guerra de los 1000 días y el famoso y reconocido cuento a nivel mundial, que muchos dicen que es cuento y otros dicen que es una pequeña novela, que es El coronel no tiene quien le escriba, que miren cómo él habla de temas que siguen siendo vigentes, siguen siendo actuales, la gente sigue luchando por su pensión e incluso en esta época los jóvenes recién graduados ya vemos que la posibilidad de que algún día se pensionen está muy lejana. Entonces son temas recurrentes. Melville sabía mucho de ballenas, entonces habló de Moby Dick. Chekhov, Chekhov era un gran conocedor, como médico también, de la miseria humana. Habló de esa situación en cuanto a miseria no solo física, sino espiritual o mental. Simone de Beauvoir, ¿de qué habló Simone de Beauvoir? De lo que más le dolía, que era eh, la, la discriminación con relación a las mujeres. Entonces, si uno como mujer no ha leído Simone de Beauvoir mucho para tomar conciencia de sí misma o de sí mismas, de nosotras mismas. Carrasquilla, don Tomás Carrasquilla, ¿de qué habló? Habló de sus pueblos, habló de su gente, habló de sus personajes. Tenemos a, por ejemplo, Saúl Salazar, nuestro sociólogo también y escritor de la Universidad de Antioquia. ¿De qué ha hablado? El tema más recurrente que encontramos en Saúl Salazar. Habla de malevos, malevaje, malevitos, todos estos de pronto
muchachos de las comunas que han tenido que enfrentar situaciones muy duras y, y que han tenido que sobrellevar, entre comillas, como antihéroes, unas vidas atormentadas desde la familia y desde la sociedad misma que les ha negado muchos recursos. Un Dostoyevsky nos habló de qué, del alma humana en toda su grandiosidad. Un Sartre, ¿cuál fue el tema recurrente de Sartre? El existencialismo, la existencia, para qué vivimos, para qué estamos acá, qué sentido tiene. Igualmente un Alfred Camus, un Camus. Y en este momento estoy pues muy enamorada últimamente, como decía por ahí Cantinflas últimamente, de un autor que les voy a recomendar que se llama Sándor Márai. Sándor Márai es un autor checo. Les voy a dejar una tareita a los que quieran leerse alguna obra de Sándor Márai. Una de las máximas obras de él y que más me ha llegado es esta, que es El último encuentro. Y pudiéramos decir en este momento que Sándor Márai es el Dostoyevsky actual digo del siglo XX. Él viene a morir en 1989. Su tema más recurrente es realmente la introspección, el penetrar en el alma humana, en el pensamiento de los personajes, y su principal argumento no es tanto la historia como tal, sino el proceso mental que sufre cada uno de los personajes a través de sus historias. Entonces, insisto, les recomiendo mucho este libro, que es rico que pudiéramos de pronto leer algo de Sándor Márai para que ya en el encuentro el último encuentro de septiembre pudiéramos establecer realmente una tertulia al respecto. Entonces, realmente, leer todos estos autores, como nos decía Luis Timbal al principio, es recrearnos en estrategias que ya ellos han empleado y que han sido muy efectivas, lo que no quiere decir que estemos plagiándolos, pero sí estamos en un momento dado adquiriendo sin querer, casi que por ósmosis, una serie de técnicas, de estrategias, de léxico, de puntos de vista, de miradas especiales sobre determinado tema que también ellos han trabajado, y como dice Borges, no hay ningún tema nuevo, todo mundo ha trabajado el amor, la venganza, la ira, el dolor, los celos, la maldad, la bondad, pero cada cual ha tenido entonces un proceso escritural alimentado por sus propias vivencias, por sus propias experiencias, y lo que más nos alimenta realmente a nosotros es la lectura de estos grandes escritores que el tiempo ha ido fraguando su imagen, y que por eso decimos que los que no pasan son porque son escritores clásicos que han trabajado verdades innegables o situaciones netamente tan humanas que son repetidas a través de los siglos y a través de la mayoría de los personajes. Por ejemplo, si leemos Cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer, que está enmarcado en pandemias y en pestes del siglo XV, XVI, y leemos los cuentos de Boccaccio, el de Camerón, y leemos ahora lo que nosotros podamos escribir sobre estos eventos de la pandemia. Algún escritor ha dicho que está saturado de este lenguaje de la pandemia, pero entonces hay otros que dicen, bueno, no es el lenguaje propiamente de la pandemia,
el que va a marcar nuestros escritos, pero sí son eventos que han marcado nuestro espacio de reclusión en la casa, nuestro espacio de acercamiento al otro miembro de la familia, de pronto con quien de pronto no intercambiábamos mucho por cuestiones de trabajo. Hemos ingresado en el mundo de la gastronomía, hemos inventado recetas, hemos llegado incluso en las unidades en las cuales nosotros vivimos, a veces cada cual está en su celda, en su célula, nadie se conoce y de pronto con esta reclusión de todos en la unidad al mismo tiempo hemos logrado enriquecer nuestro tejido social, hemos logrado establecer amistades con quienes escasamente nos saludábamos en el ascensor o en las escalas, en fin. Entonces hay muchos otros temas, aparte del lenguaje propiamente del COVID, muchas otras situaciones que han generado riqueza espiritual, social, tejido nuevo en nuestras vidas. Bueno, pasemos entonces ahora al tema de fondo que tenemos hoy y es algunas técnicas para desarrollar párrafos. Entonces, en el desarrollo de los párrafos les voy a recomendar también un texto que vende la Universidad de la librería nuestra, la librería de la Universidad de Antioquia. Este es un librito que yo creería que todos lo deberíamos tener. Se llama, miren bien, Aproximación al texto escrito, de Álvaro Díaz. Álvaro Díaz es un escritor nuestro, es un profesor costeño. Tuve la fortuna de conocerlo en un congreso de lingüística. Una persona muy agradable, muy jocosa, con un tono humorístico muy acendrado, y tiene este tema de la escritura como tema de fondo en casi todos sus libros. Tiene otro texto que se llama La argumentación escrita, y son textos que en este momento, no sé si ya se habrá acabado la feria del libro en la universidad, pero son textos de precios muy, muy económicos, 10, 15 mil pesos y mucho logran valer. Bueno, entonces, en el desarrollo de los párrafos encontramos que hay muchas maneras de abordar cualquier texto en un momento dado, en este caso el cuento. Recordemos que una de las características del cuento básicamente es la brevedad, es la síntesis, es el lenguaje preciso. Entonces vamos a mencionar 8 técnicas que nos pueden servir para ir alimentando nuestro cuento, e incluso hay autores, críticos literarios y autores sobre teoría literaria, sobre retórica, que nos dicen que cada una de esas técnicas en un momento dado se pueden mezclar armónicamente de una manera natural. No es que uno realmente cuando vaya a escribir piense voy a aplicar esta técnica o voy a aplicar esta otra o voy a aplicar esta otra, porque como hemos planteado, escribir primero desde la espontaneidad y luego desde la revisión ya es otra jerarquía de proceso mental para lograr llegar al resultado. Entonces, un primer párrafo sería el de razones múltiples. Este párrafo de razones múltiples, cuando estamos demostrando con hechos, con palabras, la veracidad de nuestro texto, es decir, la imaginación, en palabras de alguien, no sé de quién, es la forma de la verdad en la literatura. Entonces, en la literatura yo estoy trabajando mi imaginación. Sabemos que el cuento realmente
realmente el cuento vendría a ser una crónica, porque el cuento relata un hecho, una acción que alguien ejecuta en un tiempo determinado y en un espacio determinado. La diferencia entre el cuento y la crónica es que el cuento realmente proviene de nuestra imaginación, aunque tenga elementos vivenciales, y la crónica sí es un relato, una descripción de un acontecimiento ya en el campo periodístico. Entonces, cuando demostramos la veracidad de lo que estamos diciendo, es cuando damos pruebas fehacientes con los personajes de que la acción que está manifestando el protagonista o el antihéroe corresponde a su temperamento, a su carácter, a su manera de ser. Otro método sería la comparación y contraste. Este de comparación y contraste se emplea mucho, por ejemplo, cuando hacemos también analogías, porque empezamos a relacionar hechos generalmente en paralelo. Cuando hablamos de comparación, hablamos de similitudes, y cuando hablamos de contrastes, hablamos de diferencias. Entonces, aquí es muy bueno que tengamos en claro el personaje que vamos a construir y sus características como tales, ya sea físicas o morales, o mentales, o espirituales, o intelectuales. Entonces, en esa medida, si ya hemos hablado del interior del personaje, lo que hace realmente está, en primer lugar, demostrando que lo que hace está coherente con lo que él es. En segundo lugar, lo estamos de pronto comparando con otro personaje. Y en tercer lugar, estamos ya haciendo analogías, comparaciones, similitudes, paralelos realmente. Luego vendríamos a los detalles pictóricos. En los detalles pictóricos encontramos ya la necesidad de utilizar básicamente descripción, y la descripción tiene que ver mucho en detalles pictóricos con adjetivos, utilizar bien los adjetivos, evitar la redundancia, pero llamar al colorido, a transmitir la emoción, a transmitir la imagen real que queremos dar con nuestro personaje. Por ahí hay una anécdota sobre García Márquez. Los que de pronto, pues yo sé que a muchos de nosotros nos gusta el cine. Hubo un actor mexicano muy famoso llamado Anthony Quinn, mexicano norteamericano, que le ofreció $1.000.000 a García Márquez para que le vendiera los derechos de autor para una película de 100 años de soledad. Y García Márquez rechazó esta oferta porque Anthony Quinn, según García Márquez, no se parecía al coronel Aureliano Buendía. Entonces, imagínense, otra de las premisas que tenía García Márquez para no querer que pusieran en cine, que llevaran al cine 100 años de soledad, era que él confiaba mucho en sus lectores y no quería distorsionar la imaginación que sus lectores tenían con relación a las historias y a las descripciones que él estaba planteando en 100 años de soledad. Y es más, en algunos de los cuentos que él aceptó que llevaran al cine, pues son muy bien llevados. Y por ejemplo, una muy buena película, muy bien llevada, me parece a mí, es Crónicas de una muerte anunciada. Sin embargo, uno a veces resiente que los personajes hablen en otro idioma y no hablen en nuestro español caribeño, por ejemplo. Sin embargo, hay versiones pues muy buenas. Con relación a la enumeración, es muy importante también aquí que tengamos en cuenta, ¿se acuerdan cuando habíamos visto las figuras en cuanto a sustitución sinonímica? Es decir,
la anáfora y la catáfora. Recordemos que la anáfora era cuando nos referíamos a un elemento ya mencionado. Entonces es cuando utilizábamos los pronombres, los adverbios, cuando utilizábamos las sinónimas para referirnos al personaje que se llamaba X, Y o Z y no estar simplemente repitiéndolo. Entonces en la enumeración, en la catáfora, es cuando anunciamos, cuando anticipamos, cuando decimos una expresión que anuncia al lector lo que viene en ciernes. Entonces esta enumeración me sirve para, básicamente me sirve para plantear la tensión que hay en la obra, pero a la vez para darle pistas al lector de que vaya llegando al final, y muchas veces ese final es impredecible. Entonces es cuando el lector, cuando el autor básicamente casi que nos toma el pelo. Enseguida les voy a leer algunos ejemplos de cada uno de estas técnicas. Bueno, en la definición, realmente la definición es un concepto explicado que si de pronto el concepto está muy abstracto, tendríamos que materializarlo con ciertos elementos de énfasis, con elementos de, en perspectiva de, como diría un fotógrafo, poner la luz, poner el foco en el asunto que queremos destacar. Los celos, la ira, la venganza, el dolor, el amor. Entonces la definición de amor o dolor o venganza o ira estaría planteada también en términos conceptuales por definición, pero a la vez encontramos que esas definiciones muchas veces son polémicas en manos del personaje y obviamente en manos del narrador. Entonces ahí es cuando el autor trata de buscar en nosotros o busca en nosotros un punto de afinidad o un punto de desencuentro. Y es cuando un texto o un autor o nos engancha por afinidad o nos engancha por disimilitud y empezamos ya a fraguar nuestro propio criterio. Por ejemplo, ahorita vamos a trabajar algunos de los cuentos y vamos cada uno de nosotros ya con ojo crítico a ir mirando en los cuentos que vamos a ir analizando en qué medida se van cumpliendo pues todas estas características que, como les decía, uno no las planea fríamente ni calculadamente, pero miren que cada uno de nosotros en nuestro quehacer científico o en nuestro quehacer específico, en nuestro quehacer cotidiano o laboral, ya se va formando una idea muy clara de muchos conceptos que en un momento dado, si son científicos, pues al romper paradigmas provocan una investigación y provocan una nueva visión. Y si son humanísticos, pues provocan ya los diversos enfoques que cada una de las personas le podemos dar a ciertas situaciones. Tenemos luego causas y combinación de procedimientos. En causas y combinación de procedimientos ya encontramos, por ejemplo, un Borges. Un Borges es uno de los escritores con mayor lógica en sus personajes. Estoy segura de que muchos de ustedes sí leyeron el cuento de Emma Sons. Me gustaría de pronto que ahora nos retroalimenten al respecto, porque miren las causas que llevan a una persona, una niña buena, una niña inocente, una niña de su casa, una niña trabajadora, una niña como una joven, como Emma Sons, como las causas que la llevan a cometer un asesinato casi que nos ponen de parte de Emma Sons.
y cuándo hemos nosotros, por favor, estado de parte de alguien que, que sacrifique la vida de otro alguien. Entonces, como les decía al inicio, la imaginación en el cuento es la verdad en el cuento. Y la verdad en el cuento es la verdad que el autor plantea a través del comportamiento de sus personajes. Entonces, mal haría Emma Suns al recibir la carta de, sobre la muerte de su padre, mal haría en ir a festejar o ir a congraciarse con su patrón que era Lowenthal. Sin embargo, ya ella viene tejiendo pues toda esa serie de artilugios, de artimañas para lograr hacer de su venganza un hecho tan convincente. Entonces, cuando realmente planteamos en el cuento las causas que llevan al personaje a hacer lo que hace, es cuando logramos que finalmente el lector se congracie con el narrador, o se congracie con el protagonista, o se congracie incluso con el antihéroe. Bueno, y en combinación de procedimientos es lo que venimos manejando, por ejemplo, varios escritores que han manejado diferentes técnicas, diferentes estilos, diferentes temáticas, son muy ricos en ese asunto. Por ejemplo, un Mario Vargas Llosa maneja con mucha altura y con mucha propiedad la novela de una manera excelente. Les voy a recomendar de Mario Vargas Llosa, por ejemplo, La Guerra del Fin del Mundo. La Guerra del Fin del Mundo es una novela gorda, muy gruesa, planteada en términos de todos modos muy elaborados. Vargas Llosa maneja muchos cultismos, pero maneja unas estructuras muy profundas, volviendo a Dostoyevsky, de la descripción del alma humana. Entonces, en La Guerra del Fin del Mundo, realmente se las recomiendo, pues la mayoría hemos leído pues lo más corriente de Vargas Llosa, como Conversación en la Catedral, o como, bueno, hay varios cuentos, lo que sucede en la escuela militar, los perros, como lo que sucede en una escuela militar Leoncio Prado, los perros bueno, no recuerdo en este momento el título, pero de todos modos son temas muy peruanos, pero a la vez muy latinoamericanos. Sin embargo, en la guerra del fin del mundo hay una variedad de mecanismos, de estructuras, de discursos tan variados, que realmente es una novela también que agarra, sobre todo para los que les gusta la lectura de libros extensos, de libros largos y de libros que realmente que los hagan sentarse y no volverse a parar en 8 o 15 días. Así que ahí les dejo la tareita. Pero realmente, volviendo a estos autores que manejan combinación de estilos y de métodos, vuelvo otra vez a Sándor Márai, que tiene una cantidad de obras, todas de una riqueza y de una profundidad increíbles. Entonces, repito, Sándor Márai, recordemos, si quisieran de pronto leer algo de él para la próxima, para que en la próxima, que es el último encuentro de septiembre, podamos hacer una especie de tertulia al respecto. Porque mire, en esta pandemia a nosotros los maestros nos ha tocado también aprender muchas cosas, cambiar de metodologías, cambiar de paradigmas, en cuanto que en la clase necesitamos, correspondientemente el maestro necesita su interlocutor, su estudiante, su escucha, su oyente. Entonces para mí ha sido muy difícil realmente no poder tener pues esa interacción constante, de ver sus caras, de ver sus expresiones, de poder leer en qué medida los está uno aburriendo, o en qué medida están sintonizados con uno, o en qué medida
hay conceptos que uno en la cara de los estudiantes cuando está en clase ve que tiene que ahondar o que ya es redundante, en fin. Bueno, entonces en esa combinación de procedimientos lo que se hace es romper la monotonía. Veremos, por ejemplo, que Sánchez Juliao emplea mucho el diálogo, García Márquez emplea mucho el diálogo. Estos autores que emplean tanto el diálogo son autores que trabajan mucho con personajes reales de la vida cotidiana. Entonces, si vamos a trabajar, por ejemplo, un personaje de la vida cotidiana de Buenos Aires, Argentina, o de Lima, Perú, o de Bogotá, Colombia, o de Medellín, Colombia, o de Barranquilla, Colombia. En fin, tenemos también que habernos documentado mucho en cómo habla. Y si estamos hablando, por ejemplo, de una obra de los años 50 o de los años 20 o de los 90 o de los 2020, vamos a mirar cómo también hasta la sintaxis, aunque la sintaxis desde el punto de vista gramatical es uno de los sistemas de la lengua más inamovibles. La sintaxis es muy inamovible. Los cambios sintácticos ocurren en periodos de 50 o 100 años. Sin embargo, aquí inventan sintaxis, está pues muy permeado de pronto por el inglés. Entonces se está dando mucho que estemos hablando en un Spanglish o que estemos empleando sintaxis inglesa, Envigado Fútbol Club, en vez de decir Deportivo Independiente Medellín. Bueno, Atlético Nacional. Entonces, mire, tenemos sintaxis hispanas, Deportivo Independiente Medellín, Atlético Nacional, y no Envigado Fútbol Club, es una sintaxis muy inglesa. Lo mismo, cualquier salón de belleza emplea el posesivo sajón para decir que Maruja tiene una peluquería, entonces Maruja's hair, y ponen entonces el pelo donde Maruja arregla, en fin. Entonces todos esos cambios sintácticos pues habría que mirarlos ya sintácticamente, cuáles son las frases o el estilo más usado en cada una de las épocas en que estamos trabajando. Por ejemplo, si estamos trabajando un cuento del 50, hay que mirar si yo como autor estoy trabajando el lenguaje del 50 en la narración o en la narración que es del 2020, estoy empleando narración del 2020, pero el personaje mío es de 1950, entonces mi personaje sí tiene que hablar como en la época de Gaitán hablaba la gente, por ejemplo. Entonces tengo que empezar a dilucidar bien. Cuando yo estoy ya revisando mi cuento, revisar mi cuento implica edición, revisión, haber tenido ya la constelación de palabras, haber tenido el orden jerárquico, la caracterización de los personajes, como si fuéramos de pronto un director de teatro que tiene que organizar la ambientación según la obra que se esté dando y según la época. Y miren que incluso las bellezas también tienen su época. Uno ve algunas presentadoras de televisión que parecen una dama antigua, muy bonitas, muy clásicas, y uno dice, parece una dama como de los 20 o los 30, en fin. Entonces todo eso nos va caracterizando de una vez y nos va induciendo a lo que decíamos en causas, a la inferencia, y vamos previendo el texto. Entonces esa combinación de métodos aparece de una manera espontánea en nosotros, pero ya cuando estamos revisando el texto ya va a aparecer de una manera consciente. Entonces por eso decimos que un escritor avesado, como ya son ustedes, y que tienen una capacidad ya, un desarrollo intelectual
muy prominente, que son personas ya muy elaboradas, entonces ya la imaginación la tienen, el hábito de escribir ya lo deben tener, porque entonces la escritura realmente exige, si lo queremos hacer ya, incluso como hobby, una constancia, una disciplina, un hábito. Por ejemplo, yo felicito mucho a quienes me escriben constantemente, un Jorge Posada, una Sarita, Lina Duque, Luis Fernando, Córdoba, en fin, que veo que son personas muy constantes, muy disciplinadas y que a pesar de que su saber específico es otro, han ahondado en estas tareas escriturales por placer, por hobby, pero que se quieren incluso documentar mucho más de lo que ya saben. Entonces, en esa medida, realmente Coprudea con todos estos eventos, cada uno de los eventos a los que hemos asistido, mire tantas cosas que hemos aprendido. Entonces, soy una fiel también asistente a todos los demás eventos, porque realmente le abren a uno la mente para muchas otras temáticas. Bueno, pasaríamos entonces, por ejemplo, a lo que es la legibilidad. ¿Qué es la legibilidad? La legibilidad realmente es la opción que le podemos dar al lector para que lo que lea lo entienda. Es decir, la legibilidad es el concepto de claridad que nosotros tenemos en nuestra idea, transmitírselo a quien nos lee, porque todo aquel que escribe, pues obviamente, aunque no lo quiera, incluso en diarios, alguna vez alguien hace un diario, puede que lo mantenga en secreto, pero en su fuero interno sí quisiera que ese diario alguna vez alguien lo conociera. Entonces, en su fuero interno, siempre que escribimos, queremos y necesitamos quien nos lea. Un maestro sin estudiantes no tenemos existencia, yo no existo sin ustedes. Un médico sin su paciente no existe. Un escritor sin sus lectores tampoco existe. Entonces, son parejas que son por eterna memoria. Por eso yo amo entrañablemente a mis estudiantes. Y verdad, hoy en el Día del Amor y la Amistad, es a ellos a quienes les debo estar cada día tratando de nutrirme para no defraudarlos. Bueno, entonces la legibilidad puede ser alta y puede ser baja. La legibilidad, está difícil la palabra, la legibilidad tiene que ver también con mi audiencia, para quién escribo. Entonces, no debemos decir que porque escribo para niños, debo minimizar a los niños, o porque escribo para adultos, debo darles todo picadito y mascadito. Entonces, fíjense bien que hay un reto de uno cuando está escribiendo, obviamente está pensando para quién escribo. Entonces, cuando empleamos como León de Greiff palabras tan sofisticadas, palabras tan elaboradas, palabras tan enrevesadas, él tenía un objetivo claro y tenía un público definido, pero también él tiene textos cuya legibilidad cuya legibilidad, siendo el lenguaje muy alto, es comprensible también para otro tipo de audiencias. Entonces, poemas como por ejemplo, esta rosa fue testigo de ese que si amor no fue, ningún otro amor sería. Esta rosa fue testigo. Es un poemita que cada uno de nosotros lo podemos entender. Sin embargo, hay otros poemas de Greiff que ya para entenderlos tendríamos también unos prerequisitos. Aunque nuestro español es tan rico,
sintácticamente, que cuántas veces leemos textos que nos gustan y aunque no entendamos semánticamente el 100% de las palabras, entendemos la idea. De ahí que, por ejemplo, cuando uno está adolescente le gusta mucho la música en inglés y muchas veces uno ni sabía inglés, pero le gustaba. Entonces, de pronto ya es la tonalidad, el ritmo. Bueno, entonces legibilidad, voy a tener que hacer un esfuerzo sobrehumano, la legibilidad puede ser alta y puede ser baja, pero ¿qué recomiendan la teoría que recomienda? Perdón. Que le proporcionemos al lector facilidades, que le proporcionemos al lector caminos que le permitan entender el texto que le estamos proporcionando. Entonces, fíjense bien, que no es que el autor escriba de una manera muy intelectual, muy elaborada, con muchos cultismos, o que escriba de una manera muy campechana, muy ordinaria, sino que también depende. Cada autor tiene su público, cada época tiene su público, pero también la riqueza que ya nosotros tenemos en la capacidad de interpretación nos permite ir atravesando los diferentes niveles de legibilidad en los diferentes autores. A medida vamos siendo capaces de descifrar el código, porque ¿qué es más definición de la lectura o de la escritura? Realmente cuando escribimos estamos codificando y cuando leemos estamos decodificando. Entonces, los que son adictos en sentido positivo a Star Wars o a esas series, películas que vienen la 1, la 2, la 3 y la 4, van teniendo ya una codificación, a Harry Potter, en fin, todas estas series tan largas, van teniendo ya un alto nivel de descifrar esos códigos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando a veces los muchachos en el colegio o en la universidad le dicen a uno, no, profe, es que a mí no me gusta leer, no, profe, es que ese autor yo no lo entiendo, no, profe, es que yo no leo sino electrónica. Está leyendo, está codificando y está decodificando. ¿Quién dijo que los que leen literatura eran mejores personas que los que solo leen física o química? O que eran más inteligentes, o que eran más. No, simplemente son eventos de lectura diferentes para los diferentes saberes y también eventos de escritura diferentes para los diferentes saberes. Entonces, ¿qué nos recomienda la teoría para nosotros ya como escritores? Una legibilidad alta. ¿En qué consiste la legibilidad alta? En que utilicemos palabras cortas o palabras básicas, en que utilicemos términos precisos, en que utilicemos un lenguaje concreto, es decir, que realmente hagamos vívida la descripción que estamos manejando. Cuando decimos expresiones anticipativas, recuerden cuando hablábamos de la catáfora, más adelante les diré por qué el protagonista actuó como tenía que actuar, como tendría que haber actuado. Entonces, expresiones que van marcando el hilo del relato. Marcadores textuales. ¿Cuáles son esos marcadores textuales? Todo lo que es el evento de el uso de los conectores, que son preposiciones y conjunciones. Entonces, y, ni, que, pero, más, pues, como, si no, aunque. Todas esas conjunciones me irán marcando textualmente para dónde va ese texto. Ese texto realmente hacia dónde me está guiando, hacia dónde me está conduciendo. Cuando hablamos de sintaxis lógica, la sintaxis lógica tiene que ver con que
yo ubique bien el sujeto y el predicado. ¿Quién va a hacer qué? ¿Dónde lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con quién lo va a hacer? ¿Con qué lo va a hacer? Entonces lo que llamamos en inglés information question, who, where, when, how, son estas preguntas que me permiten ordenar mi discurso. Entonces quiere decir que si un sujeto tiene medias blancas, no puedo poner las medias blancas al pie de otro personaje a quien yo no estaba describiendo, pero que rompí la frase. Entonces, cuando hay unas rupturas sintácticas, no sabemos a quién corresponden las características de quién y qué personajes son los que están realmente sobrellevando el peso de la acción. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la sintaxis? Que el complemento, que es lo que acompaña al verbo, lo que nos dice cómo se hace la acción del verbo, si es directo va enseguida del verbo y si es indirecto va enseguida del directo. Enseguida vamos a mirar ejemplos. Que el complemento circunstancial va generalmente al final de la clase, perdón, al final de la frase. Entonces lo que veíamos en el colegio, adverbios, ¿se acuerdan? Adverbios de modo, adverbios de tiempo, adverbios de lugar, adverbios de compañía. Esos adverbios generalmente van al final. Entonces, esa sintaxis lógica es la que me permite que el texto que yo estoy escribiendo sea legible y que no sea ambiguo. Y la ortotipografía tiene que ver con elementos de la imprenta, con elementos de la imprenta, que fue el mayor de los inventos que nos ha permitido la lectura y la escritura en todos los ámbitos. La imprenta, con Juan Gutenberg, es el uso ya de la ortotipografía, que sería si la letra es en negrilla, si la letra es más grande, si está en mayúsculas o minúsculas, si tenemos repetición de signos de admiración, si estamos repitiendo signos de interrogación, en fin, todos esos elementos visuales que serían paralingüísticos serían los que me permitirían también resaltar una idea o hacer énfasis en una idea. Entonces, ¿qué me está diciendo la teoría? Que en la medida, en este momento estamos preparando un cuento. Entonces, ¿qué requiere el cuento? Capacidad de síntesis. ¿Qué requiere el cuento? Precisión. ¿Qué requiere el cuento? Jerarquización. ¿Qué requiere el cuento? Visualización a través de las palabras. ¿Qué requiere el cuento? Generar suspenso y expectativa. Y finalmente lo que les decía la vez pasada, cómo el cuento trastroca a la realidad. Entonces, el final del cuento y el inicio del cuento son determinantes para enganchar al autor. Desde la primera frase, y como el cuento es económico, entonces tenemos que ser muy precisos en esas 2 o 3 primeras frases, y al final tenemos también que ser muy puntuales en darle la sorpresa al lector, en asustar al lector, en sorprender al lector, en que el lector llegue a acontecimientos que no preveía, aunque habíamos dicho que le habíamos dado pistas. Entonces son pistas que muchas veces son pistas engañosas, son pistas que nos toman el pelo, y ahí viene ya la sagacidad nuestra para descubrir que finalmente el mayordomo era el asesino. Bueno, vamos entonces con cuando hay legibilidad baja, que es lo que no debemos hacer. Entonces ya, la legibilidad baja es cuando realmente hay ambigüedad, cuando no empleamos la palabra adecuada,
cuando en vez de decir, por ejemplo, asequible, decimos asequible. Asequible no existe. Asequible fue una palabra que se inventaron algunas presentadoras que las pusieron allá de bonitas para lucirse, pero asequible no existe, existe asequible y accesible. Entonces, ¿cómo diferenciamos la una de la otra? Cuando tenemos duda, tendremos que recurrir al diccionario. Ya los que estamos pues imbuidos con la tecnología, ya inmediatamente en el computador nos aparece el diccionario, uno de los mejores diccionarios de María Moliner, o el diccionario de la Real Academia, o si estamos escribiendo un relato local, entonces tenemos diccionarios de colombianismos, o de ecuatorianismos, o de panameñismos, en fin. Tenemos entonces que estudiar con mucha dedicación el tipo de lenguaje que queremos usar. Cuando usamos palabras largas, ampulosas, palabras muy elaboradas, palabras muy sofisticadas, y realmente el personaje no corresponde a ese lenguaje, estamos siendo incoherentes entre lo que pensamos y lo que decimos. De ahí que entonces, obviamente, uno diría, bueno, si leemos el Siglo de Oro español, que es el lenguaje barroco por excelencia, recordemos que el barroco, incluso en madera, en arte, en pintura, en escultura, es caracterizado por el exceso de adornos. Entonces, si mi lenguaje es ampuloso, elaborado, lleno de cultismos, lleno de latinismos, bueno, estoy escribiendo entonces en el Siglo de Oro español. Entonces no vamos a decir que Luis de Góngora, Francisco de Quevedo y Villegas, Sor Juana Inés de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, no usaran ese lenguaje, porque ese es el lenguaje característico de esa época y de ellos, y es de ellos de quienes hemos aprendido. Es que miren, en esa época, Siglo de Oro español, Siglo de Oro español, o sea, todo el mundo conocido de la época, la zarina Catalina de Rusia quería y había aprendido a leer en español para leer a los clásicos españoles, a los escritores del Siglo de Oro español, que fue una pléyade de escritores. Bueno, entonces en el boom latinoamericano, que es en los años 60, 70, 80, básicamente 60 y 70, todo el mundo quería leer en español a los autores latinoamericanos. Entonces aparece Benedetti, Onetti, Gabo, Juan Ruflo es anterior, Borges es anterior, pero de todos modos son los maestros de estos escritores nuestros latinoamericanos, que fue como un fenómeno interestelar que aparecieran al mismo tiempo tantos escritores por generaciones, así como aparecieron pues en el Siglo de Oro español. Entonces tenemos que fijarnos bien, cuando hablamos de palabras largas y ampulosas, hablamos de palabras de qué época, ¿cierto? Miren, por ejemplo, las relaciones entre padre e hijo, como eran de distantes desde el lenguaje, en la década de pronto de los papás de nosotros. En cambio ahora uno ve que cualquier muchacho le dice al papá ¿qué hubo viejo? O cucho. Entonces son expresiones ya muy coloquiales, pero muy afectuosas, muy cercanas al otro, muy cercanas. Entonces a eso nos referimos pues. Frases interminables. A veces damos muchos rodeos, hacemos muchos paréntesis, mucho lo que se llama circunloquios. De pronto uno cuando estaba adolescente, a mí me pasó mucho con mi papá, yo le hacía una pregunta y él me daba una explicación larguísima. Y yo le decía, no, pero en concreto, en concreto. Y él me decía, es que el lenguaje es muy amplio. Y es verdad, hay situaciones en que se requiere pues que haya mucha
casi que redundancia. Pero aquí estamos, por ejemplo, escribiendo un cuento, entonces en un cuento no podemos ser redundantes. Si ya dijimos que el personaje era médico y que vivía obsesionado en su consultorio y que nunca salía de allá, ¿para qué voy a repetir en el segundo párrafo otra vez que era médico y que está en su consultorio y que se llama Perano, y en el tercero también? Entonces, si ya di una información, ya la di. El lenguaje abstracto. El lenguaje abstracto, cuando lo utilizamos, debe ser un lenguaje que realmente ya hemos dado pistas para que lo abstracto el lector lo pueda ver concretado. Ahora vamos a mirar algunos ejemplitos. Incisos demasiado largos, enumeraciones excesivas, palabras importantes al final. Ojo aquí. En un cuento es muy importante que las palabras básicas incluso estén dentro del título del cuento, que la palabra clave esté dentro del título del cuento. Miren, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando leímos La rebelión de las iguanas? Realmente, si yo sintetizo a David Sánchez Julião, La rebelión de las iguanas, realmente es la asonada que hacen las iguanas en ese cuento, cómo las iguanas se oponen a todo lo que ha sido por tradición. Entonces, la palabra clave ahí, rebelión, es básica. E iguanas también, porque ellas son las protagonistas. Entonces, la palabra importante no debe estar al final, aunque hay pues teorías en las cuales nos dicen que damos la sorpresa. Sin embargo, sí damos la sorpresa, pero tenemos que ir llevando al lector a que esa sorpresa haya creado suspenso, pero que a la vez le dé luces al lector. Y evitar ante todo la monotonía. Bueno, entonces esta era pues como la parte teórica que es necesaria que tengamos en cuenta, pero como les digo, no para que esta parte teórica nos inhiba de empezar a escribir, no para que esta parte teórica sea un obstáculo, no para que esta parte teórica me lleve a mí a compararme con X, Y o Z escritor que ya es muy renombrado, porque eso siempre me pondría en desigualdad de condiciones. No, esta parte teórica ya sería para que la usemos al final de haber escrito, para que ya remiremos con ojo clínico, con lupa, en donde de pronto podemos hacer las correcciones del caso. Y ya hemos hablado como escritores de mucho reconocimiento a nivel universal han hecho más de 18 o 20 borradores e incluso llevan escribiendo un libro 20 años, lo llevan planeando, lo están craneando, lo llevan el personaje en su cabeza, alimentándolo muchos años hasta que finalmente ya se sientan y dan rienda suelta a su pensamiento elaborado ya fraguado a través de los años. Bueno, pasamos entonces, si tienen algunas preguntas aquí, o pasamos ya a leer y analizar algunos ejemplos. Si nos dan la palabra o continuamos. ¿Qué dice nuestro presentador? Bueno. Sigue adelante, Ligia. Sí, muy bien. Vamos a leer, claro. O a no ser que alguien tenga una pregunta o una intervención en este momento. Creo que antes de terminar, me parece importante lo que nos decía Sarita hace un instante acerca de la librería de la universidad, que hoy cierra su feria del libro. Muy bien. Estaba en este momento revisando pues como la página donde se pueden encontrar los diferentes títulos y los diferentes autores. Me acabo de encontrar, por ejemplo, que los cuentos completos de Borges se consiguen por 33.000 pesos. Sí. O el único libro que encontré de Sándor Márai se llama Divorcio en Buda. No está el último encuentro, que era el que nos mencionabas ahorita. Bueno, Divorcio en Buda, excelente, excelente. ¿Cuál? Divorcio en Buda es muy bueno. Yo no lo he leído, yo leí el último encuentro que me pareció bueno. Cierto.
entonces vale la pena que cuando terminemos la sesión Sí. ingresemos a la feria, a la librería de la librería de la universidad y podemos encontrar muy buenas cosas. Hay muy buenas obras de García Márquez, en fin, hay muy diferentes autores, podrán visitarla. Listo. Les recomiendo pues este que es muy, 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 ¿Cuál muy es ese que no puntual. lo alcanzo a leer? Este es Aproximación al texto escrito de Álvaro Díaz. No lo vi, lo busqué y no lo encontré. No, No, lo bueno, hay que busqué y no lo pedirlo. encontré. Sí. Sí, voy a volverlo a buscar a ver si fue que tuve un error en la búsqueda, pero no lo vi E en la... incluso cuando hay feria lo sacan muy barato. No, y realmente con feria o sin feria es muy barato. Ok, listo. Sí, Voy muy a bien. buscarlo nuevamente. Entonces vamos a leer algunos otros casos. Ah, ¿alguien quiere hablar? Bueno, vamos a leer entonces, por ejemplo, expresiones que debemos evitar o errores que cometemos desde la sintaxis. Por ejemplo, miren este. Yo puedo decir, la mitad llegó a tiempo o la mitad llegaron a tiempo. ¿Ustedes qué dirían? O la mitad de los invitados llegó a tiempo. Entonces miren aquí, estamos hablando de evitar la ambigüedad. Si digo la mitad llegó a tiempo, la mitad de qué, de la comida que mandaron, de las sillas que encargaron, la mitad de qué. La mitad llegaron a tiempo, la mitad es singular y llegaron es plural. Entonces ahí el verbo no está en concordancia con el sujeto. Pero si digo, la mitad de los invitados llegaron a tiempo, ahí ya hay una concreción. Sin embargo, si digo, la, para ser más concreto, la mitad de los invitados, entre los que figuraba el presidente, llegaron a tiempo, ahí me quedo con la duda de que, miren, la mitad de los invitados, que sería el sujeto, entre los que figuraba el representante del partido, llegaron a tiempo, ese llegaron se estaría refiriendo a invitados. La mitad de los invitados llegaron a tiempo. Entonces aquí prima la mitad o los invitados. Entonces hay esa ambigüedad. Entonces mmm, todavía tenemos entonces ahí que pensar es con lógica. Cuando hay concordancia en español, en género y número. Cuando hay, miren por ejemplo en inglés el adjetivo y el sustantivo no tienen concordancia. El sustantivo está en plural, pero el adjetivo no se pluraliza. En cambio en español pluralizamos el sustantivo y el adjetivo. Bueno, entonces ahí miren que no se trata de que la sintaxis nos inhiba en escribir, no, se trata ya de que cuando estemos escribiendo, ya finalmente nos hagamos las preguntas, es más, marcadores, empleemos resaltadores que nos marquen las palabras claves, las palabras principales de nuestro cuento, las palabras que tienen la carga semántica. En español, la carga semántica está en el sustantivo, el adjetivo, el verbo y el adverbio. Entonces, si nosotros en nuestro cuento marcamos, por ejemplo, todos los sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios resaltados con un color, luego con otro color cogemos de pronto los conectores, preposiciones a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, n, x y en y que, pero más, marcamos todos los marcadores textuales, los conectores. Con otro color vamos incluso a visualizar inmediatamente cuáles estamos repitiendo innecesariamente. Si marcamos los sujetos con otro color, por decir algo. Es decir, que escribir implica ya, desde la espontaneidad, es un acto muy generoso, muy placentero, lúdico. Y como decimos en nuestro título, escribir nos libera, ¿cierto?
escribir nos hace sacar de dentro tantas cosas que quisiéramos decir, que alguna vez hemos querido plasmar y no lo hemos hecho, en fin. Pero ya en la revisión, en la edición, si utilizamos ya, digamos, entre comillas, muy escueleramente, pero es que es así, muy escueleramente, los marcadores de diferentes colores, podemos inmediatamente visualizar dónde está la repetición innecesaria, visualizar, por ejemplo, semánticamente, que en vez de decir la casa morada por habitantes, puedo decir la casa habitada por sujetos de tal calaña. Entonces, ese morada ahí no me da bien semánticamente lo que yo quisiera decir, aunque morada, casa, lar, habitación sean sinónimas. Entonces es tener como coger con pinzas cada una de los sustantivos que en un momento dado pueden ser reemplazados por otro sinónimo. De ahí que es muy importante que en nuestra biblioteca tengamos varios diccionarios de sinónimos y antónimos. Miremos, por ejemplo, este otro caso. Evite las muletillas. Evite las muletillas. En clase, por ejemplo, hemos hecho el ejercicio oral de quién es capaz de contar el cuento de Caperucita Roja sin repetir pues o sin repetir entonces. O hagamos el ensayo nosotros en nuestra propia casa de escribir cualquier anécdota nuestra de la vida cotidiana. Hagamos el ensayo oral, y luego grabemos y traspasemos ese texto oral a lo escrito, y es un buen ejercicio de evitar muchas veces las muletillas, porque oralmente pues nosotros decimos muchas muletillas, oralmente, pero ya por escrito miremos si la muletilla tiene que ver con la característica del personaje o con la característica del narrador. Entonces miren que sí tenemos que hacer ya, cuando hayamos producido el cuento como tal o el texto que estemos escribiendo y hayamos hecho varios borradores, pero el primer borrador yo sugiero pues que el primer borrador lo hagamos espontáneamente, pero ya le vamos dando la forma, y así como la modista hace sus patrones, nosotros también ya podemos ir haciendo nuestros patrones. Con la constelación de palabras también es muy gratificante encontrar ya cómo jerarquizar las ideas en los diferentes párrafos. Entonces, evitar las muletillas. El hecho de repetir algunas palabras actúa de alguna manera como un proceso de fijación de auténticas muletillas o clichés lingüísticos. Bueno, cuando les hablaba de la palabra asequible, se volvió como un cliché. Asequible es que se pueda conseguir. Por ejemplo, este vestido es asequible, si me vale 100.000 pesos. Accesible es de difícil acceso. Por ejemplo, fulana vive en el piso 25, para llevarle una serenata sería inaccesible, ¿cierto? No se podría llegar allá con la serenata desde el primer piso. Entonces, la otra palabra que se volvió cliché, ya se volvió cliché, regalar, dar. Entonces, regáleme la firma. No, ¿cómo que regáleme la firma? Escríbala. Colocar, poner. No, ¿cómo que se colocó la chaqueta? Se la puso. Entonces, esas palabras que se van volviendo también comodines, palabras comodines. Clichés lingüísticos. Personalmente pienso, dice la cocina de la escritura, personalmente pienso que se pueden utilizar de entrada en función de llenar vacíos, a raíz de articular una frase coja, y que también evidentemente en base a la moda verbal del momento.
pero en cualquier caso se abusa de ellas sin motivo en el acto de repetirlas. Entonces, muletillas como a nivel de no, en cualquier caso, a raíz de no, en función de tampoco, es evidente, evidentemente, de cara a, de entrada, para empezar, como muy, como mínimo, de alguna manera. Es decir, las muletillas son muletillas en tanto se repiten, no es que no se puedan emplear. En un momento dado uno la puede emplear, pero viene a ser muletilla es cuando es el único recurso que utilizamos para llenar la frase. Bueno, miremos este ejemplo. Tenemos a Juan José Arreola, que lo habíamos empezado a trabajar la vez pasada. ¿Se acuerdan que de pronto se los recomendé la vez pasada y que es un gran cuentista? Miremos aquí, por ejemplo, cuando hablamos de diferentes párrafos, el uso de técnicas como la comparación. Dice Juan José Arreola, qué rico que pudieran adquirir este libro, es una maravilla. Juan José Arreola, ¿lo están viendo? Bueno, dice, ¿qué tal estuvo la feria? Como las náguas de tía Valentina, angostas de abajo y anchas de la pretina. Ahí está empleando pues la comparación, pero miren que emplea también el diálogo. Yo me divertí como Dios manda. A mí me robaron la cobija y las tierras se las van a devolver a los indios. El año de la hebra y el mes del cordón. Para eso hay arriba y abajo. Dios nuestro Señor dispuso que nosotros fuéramos arriba y que los indios cargaran con las andas. Al fin y al cabo que ellos también se divierten mucho por debajo. Son textos cortos que trae Arreola con muchas técnicas, todas muy diferentes. Miren este otro caso. A ver. Dice, miren la técnica aquí. Aquí emplea mucho también el diálogo y emplea los detalles pictóricos. Y también emplea mucho la introspección con los personajes. Dice, de un viajero. En el vientre de la ballena, Jonás encuentra a un desconocido. Miren ahí ya la imaginación al poder. Jonás encuentra a un desconocido y le pregunta, en el vientre de la ballena. Jonás encuentra a un desconocido. Miren que la imaginación se va volviendo realidad. Bueno, le pregunta, perdone usted, ¿por dónde es la salida? Miren ahí el toque humorístico. ¿Ah? Eso depende. ¿A dónde va usted? Jonás volvió a dudar entre las dos ciudades y no supo qué responder. Miren que aquí ya hay un paralelo. Mucho me temo que ha tomado usted la ballena equivocada. Y sonriendo con dulzura, el desconocido se dispuso blandamente hacia el abismo intestinal. Vomitado poco después como un proyectil desde la costa, miren el lenguaje pictórico ahí, vomitado poco después como un proyectil desde la costa, Jonás fue a estrellarse directamente contra los muros de Nínive. Pudo ser identificado porque entre sus papeles proféticos llevaba un pasaporte en regla para dirigirse a la ciudad convenida. Juan José Arreola. Por eso les estoy recomendando hoy pues a Juan José Arreola y a otros pues cuentistas insignes, pero este Juan José en este texto trae una variedad de estilos y una variedad de técnicas que se queda uno deslumbrado. Bueno, vamos a mirar otro texto que les tenía acá.
en este texto que se llama Anuncio, voy a leerles algunos fragmenticos donde están pues los análisis, donde he logrado pues extraer algunos comentarios, pero les recomiendo que busquen el cuento, así como les recomendé que leyeran a Emma Sums para que analizáramos bien cómo la lógica, la coherencia, la sistematicidad que emplea García Borges ahí es inimitable, pero de todos modos, sin uno querer queriendo, se le van pegando, así como a uno se le pegan también malas costumbres, se le pegan muy buenos hábitos. Entonces, les recomiendo de Juan José Arreola, seguramente lo encuentran también en internet, que leamos, casi que de tareita, el relato que se llama Anuncio. Bueno, en este texto, que es de Alfaguara, está en la página 239. Bueno, entonces miren, brevemente, bueno, les hago la introducción y ya entramos a pedacitos, a fragmenticos para que lo puedan entender bien. Anuncio. Donde quiera que la presencia de la mujer es difícil, onerosa o perjudicial, ya sea en la alcoba del soltero, ya en el campo de concentración, el empleo de plastisex es sumamente recomendable. Miren, aquí él está empleando la definición. Ya de entrada nos está definiendo a la mujer y el papel de la mujer como tal. Yo les pido muy cariñosamente que pongamos mucho cuidado acá, porque como no voy a leer el cuento entero, pero sí voy a ir dando pistas, voy a leer el inicio y el final, y el ejercicio que les propongo es que vamos descubriendo, pues por un lado desde la estructura superficial, que es el lenguaje que emplea el autor, desde las técnicas que él emplea, desde la semántica que emplea, vamos descubriendo la estructura profunda, es decir, realmente, ¿cuál es el concepto que tiene él de la mujer en el texto? Entonces aquí voy a repetir este inicio para que nos ubiquemos. Voy a repetirlo. Donde quiera que la presencia de la mujer es difícil, miren, ven ahí, onerosa o perjudicial, ya sea en la alcoba del soltero, ya en el campo de concentración, el empleo de plastisex es sumamente recomendable. El ejército y la marina, así como algunos directores de establecimientos penales y docentes, proporcionan a los reclutas el servicio de estas atractivas e higiénicas criaturas. Les voy dañando el cuento porque la idea es el análisis y luego ya ustedes lo disfrutan leyéndolo individualmente. Pero miren que aquí nos están vendiendo una muñeca de plástico y la están promocionando. Aquí el autor está empleando una figura, una de las principales funciones del lenguaje, que es la función perlocutiva. Es decir, la función que no solo emplea la publicidad, sino que también emplea el ensayo. ¿En qué consiste esa función? En que el discurso pretende convencer al lector de su teoría. Entonces, la publicidad siempre nos va a convencer de que compremos lo que no necesitamos para exhibirlo ante quien nos conoce y siendo observados por quien ni nos interesa conocer. Entonces, la publicidad es eso. Y realmente el lenguaje perlocutivo es ese, el lenguaje de la publicidad. Por ahí me acuerdo de una publicidad hace tiempos de unas sábanas en un alambre de un patio casero y decían las sábanas formando como fantasmitas.
lávenos con Supremo, lávenos con Supremo. Y entonces, claro, pues cualquiera iba a comprar el dichoso jaboncito. Y así por el estilo. En un ensayo, ¿qué pretendemos? Convencer al otro de que lo blanco es negro, convencerlo de que tal cosa no existe, convencerlo de que tal animal sí habla, es decir, convencer. Y generalmente en un cuento lo que queremos es cautivar al lector, agarrarlo, apresarlo. Entonces, la técnica que emplea aquí Juan José Arreola es la técnica publicitaria. Bueno, entonces ya dijimos que están vendiendo una muñeca de plástico y las bondades que tiene. Dice, miren aquí la parte descriptiva. Ahora nos dirigimos a usted, a usted. Mire, está hablando con nosotros. Nos puso, ya nos entró en el protagonismo del libro. Somos nosotros con el autor o con el vendedor. Ya nos tuvo en cuenta. Ahora nos dirigimos a usted, dichoso o desafortunado en el amor. Le proponemos la mujer que ha soñado toda la vida. Bueno, cualquiera, ¿cierto? Entonces las mujeres diríamos el hombre que ha soñado toda la vida. Pues yo no sé si también venderán muñecos de plástico. Eso sí no sé. Bueno, y las de plástico tampoco las conozco. Bueno, seguimos. Oigan bien, miren la descripción. La muñeca se maneja por medio de controles automáticos y está hecha de materiales sintéticos que reproducen a voluntad las características más superficiales o recónditas de la belleza femenina. Alta y delgada, menuda y redonda, rubia o morena, pelirroja o platinada, todas están en el mercado. Miren aquí también ya la enumeración. Luego dice, ponemos a su disposición un ejército de artistas plásticos expertos en la escultura y el diseño, la pintura y el dibujo, hábiles artesanos en el modelado y el vaciado, técnicos en cibernética y electrónica. Miren aquí la anticipación. Este autor estaba escribiendo este cuento en 1955. Imagínense cómo se adelanta a los acontecimientos futuros. Está en 1955 y miremos cómo la literatura nos plantea el futuro, nos diseña el futuro y cómo muchos diseños de Julio Verne, de Aldous Huxley y del mismo Juan José Arreola se han hecho realidad. Miremos en Aldous Huxley los diseños de laboratorio, los bebés probeta, el mundo feliz. ¿Quién no ha leído El mundo feliz? Y cómo una idea que estaba en su imaginación, pero como investigador y científico logra diseñar pruebas de laboratorio y diseñar para los planeadores del mundo obrero o para los planificadores del mundo administrativo, cómo crear seres diseñados especialmente para ser mecánicos o para ser obreros o para desempeñar determinado oficio. Y miremos las facultades nuestras en las diferentes universidades en que basan sus planes, sus pensum de estudio. Estamos planificando y qué tipo de profesiones son las más necesarias, son las más acogidas. En otros tiempos, qué profesiones realmente eran indispensables y ahora no podemos vivir sin un ingeniero de sistemas. En fin, podemos entonces mirar cómo la literatura sí nos va anticipando. Julio Verne con sus viajes a la luna, el viaje al centro de la Tierra, y cada Asimov con los robots. Es decir, cuando a uno le dicen que uno pierde mucho el tiempo, usted que hace tanto leyendo, perdiendo el tiempo, mi abuelito que tenía 100 años me decía, mi hija, no lea tanto que eso no le da plata.
Consígase un hombre que tenga finca y que le lleve papas y yucas a la casa. Entonces el concepto de planificar nuestra vida está también diseñado en la literatura. Bueno, entonces miremos. Hábiles artesanos del moldeado y del vaciado, técnicos en cibernética y electrónica, pueden desatar para usted una momia de la 18ª dinastía o sacarle de la tina la más rutilante estrella de cine, salpicada todavía por el agua y las sales del baño matinal. Miren aquí cómo este señor Arreola mezcla causas, detalles pictóricos, razones múltiples, enumeración, definición, de una manera tan amena y evita la monotonía. Miren aquí las razones múltiples. Tenemos, oigan bien, tenemos listas para ser enviadas todas las bellezas famosas del pasado y del presente, pero atendemos cualquier solicitud y fabricamos modelos especiales. Si los encantos de Madame Recamier no le bastan para olvidar a la que lo dejó plantado, envíenos fotografías, documentos, medidas, prendas de vestir y descripciones entusiastas. Ella quedará a sus órdenes mediante un tablero de controles no más difícil de manejar que los botones de un televisor. Si usted quiere y dispone de recursos suficientes, oigan bien, ella puede tener ojos de esmeralda, páguelas pues, de turquesa o de azabache legítimo, labios de coral o de rubí, dientes de perlas y etcétera, etcétera, etcétera. Miren aquí, por ejemplo, con sentido del humor, como a este evento pues como tan real de publicidad, mire cómo le mezcla el humor. Nuestras Venus están garantizadas para un servicio perfecto de 10 años. Oigan bien, los casados espero que no se ofendan. Nuestras Venus están garantizadas para un servicio perfecto de 10 años. Duración promedio de cualquier esposa. ¿Ah? Qué descaro, ¿no? Salvo los casos en que sean sometidas a prácticas anormales de sadismo. Bueno, sigue el cuento, en fin. Mire, por ejemplo, aquí en este fragmento, las causas. Siguiendo la inflexible línea de ética comercial, oigan bien, ética comercial, que nos hemos trazado, nos interesa denunciar los rumores más o menos encubiertos que algunos de nuestros clientes neuróticos han hecho circular a propósito de nuestra dama. Miren que ya no hablo de la Venus, no hablo de la plasticez, sino ya de nuestra dama. Se dice que hemos creado una mujer tan perfecta que varios modelos ardientemente amados por hombres solitarios han quedado encinta y que otros sufren de ciertos trastornos periódicos. No, nada más falso, no se asusten. Bueno, mire los efectos, hablaba de las causas, efectos. El aspecto moral de nuestra industria ha sido hasta ahora insuficientemente interpretado. Junto a los sociólogos que nos alaban por haber asestado un duro golpe a la prostitución, miren, asestaron un duro golpe a la prostitución con las muñecas. En Marsella hay una casa a la que ya no podemos llamar de mala nota porque funciona exclusivamente con plastisex. Bueno, miren pues, justifica causas, efectos, en fin. Me voy a brincar ya para el final para que recuerden que estamos en un ejercicio que cuando termine aquí Alfredo seguramente nos va a dar
los micrófonos para que miremos realmente qué es lo que pensamos de la estructura profunda, o sea, realmente cuál es el criterio que tiene Arreola de la mujer, y la estructura superficial, que es la que he venido comentándoles. Bueno, seguimos. Lejos, bueno, esta plasticidad, ay, se me perdió. Bueno, ya. Esta plasticex es inerte o activa, locuaz o silenciosa a voluntad y se puede guardar en el closet. Desde 1968 nuestra filial Plastic Shiro Sex Shop está trabajando en un modelo económico a base de pilas y transistores. Lejos de representar una amenaza para la sociedad, la Venus Plasticex resulta una aliada poderosa, oigan bien, en la restauración de la lucha por los valores humanos. En vez de disminuirla, engrandece y dignifica a la mujer, arrebatándole su papel de instrumento u objeto sexual, para emplear un término clásico, en lugar de mercancía deprimente, costosa e insalubre, nuestras prójimas, pero oigan pues bien, en lugar de mercancía deprimente, está hablando de nosotras, costosa e insalubre, nuestras prójimas se convertirán en seres capaces de desarrollar su capacidad creadora hasta un alto grado de perfección. Al popularizarse, párrafo final, al popularizarse el uso de la plasticex, asistiremos a la eclosión del genio femenino, tan largamente esperada, y las mujeres, libres ya de sus obligaciones tradicionalmente eróticas, instalarán para siempre en su belleza transitoria el puro reino del espíritu. Punto final. Bueno, Juan José Arreola. Era el ejemplo que les traía para hoy, dentro de lo que sería el objetivo. ¿Cuál es? Que escribamos con soltura, con espontaneidad, pero que a la vez, ya finalmente, después de haber hecho varios borradores, logremos pulir nuestro texto y hacerlo cada día mejor. Entonces, ¿qué nos dice nuestro director? No, yo no soy ningún director. No, yo Director quisiera darle la palabra a los participantes sí. por si alguno quiere leernos algo o compartirnos algunas de sus experiencias pues en estos días. Entonces quisiera pues como abrir la puerta para que los participantes nos empiecen a Intervengo. aportar. Claro. Y también al final hacemos la lecturita última. Claro que sí. Sí. Entonces espero pues intervenciones, porque rico, la interacción es lo que nos enriquece mucho a todos, porque no todo lo que se dice aquí es palabra de Dios, ni mucho menos, y muy rico que se genere la interacción con ustedes. Mientras se genera la interacción, entonces les comento la forma de hacer las compras en la librería. Hay un Sí. teléfono de WhatsApp donde a través de él se pueden hacer las compras. Ya lo voy a anotar en el chat, es el 320-491-3008, ya lo anoto, y a través de él se pueden encontrar. O en la página de la universidad, en uno de los cabezotes se encuentra lo que es la oferta de la librería, la Feria del Libro. Bueno, entonces adelante, si alguien quiere intervenir, si alguien nos quiere aportar o hacer alguna lectura. Buenos días. ¿Qué hay, Astrid? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, y ustedes, más, Muy bien. más que Puedes acercarte un poquito al micrófono, que estás un compartirles, poco baja. más que compartirles algo, les, Sí, no, no te que escuchamos, les Astrid. quiero sugerir un libro de Mario Vargas Llosa. Ahora sí, Sí, un poquito baja, pero ahora dale. sí. Sí. Que les, que les quería sugerir un libro de Mario Vargas Llosa que se llama Cómo escribir un cuento. Es como él hace los cuentos, para que la profe también lo tenga en cuenta. Muchas Ay, gracias. muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Astrid. Perdón, Alfredo. Jorge, adelante, bienvenido. Muchas gracias. Profesora, yo creo que hay una parte de este ejercicio que es muy importante resaltar y se llama casi que la lectura en compañía, la lectura en grupo. Ajá. Digamos que cuando usted nos estaba leyendo el cuento, pues, o el escrito del anuncio de Juan José Arreola, no solamente siguiendo las palabras que están plasmadas en el texto, sino dándole además expresión a esas palabras, enriquece enormemente la lectura colectiva. Yo creo que ese ejercicio casi nunca lo hacemos, casi nunca leemos colectivamente y tiene, digamos, algunos tesoros incluidos que no están en las palabras, pero que sí están en el espíritu de la interpretación de las palabras que le da matices. Yo me imagino que un autor debe sentir como una emoción especial cuando se lee en voz alta y en grupo alguna de sus obras. Entonces, pues quería decir eso porque así lo sentí y lo he sentido con las lecturas que usted nos regala cada vez. Pero había un comentario que me surgió después de escuchar toda la parte, digamos, toda la parte esencial de la disertación, y es esta. Cuando uno en el proceso de la construcción de los párrafos, digamos, tiene tan en cuenta todos los elementos que usted nos ha mencionado, pues que además sería un ejercicio simplemente de perfeccionamiento muy especial, se estaría acercando a una condición muy pura de la escritura, ¿cierto? Muy pura. Es decir, yo creo que los autores o los escritores simplemente cuando le dan salida a la historia que se ha ido cocinando adentro, pues lo que hacen es justamente dejar que salga, ¿cierto? Y a veces no se ajustan a las normas o a las reglas, pero finalmente cuentan su historia, ¿cierto? Entonces, pues primero yo le agradezco enormemente por todos los elementos que nos ha regalado. Segundo, por esa lectura maravillosa. Y tercero, porque pues es verdaderamente muy constructiva estas 2 horitas que se van volando. Muchas gracias, profesora. A usted. Jorge, muchas gracias. Yo quisiera pues reiterar un poco ese comentario tan importante que hace Jorge. Y precisamente ayer escuchando una conferencia de un autor que se llama Juan Camilo Vergara, hablaba algo de eso, Jorge, y para todos, de lo que es la lectura. En esa transición que hubo de la Edad Media a lo que se llamó el humanismo, o en realidad la Edad Moderna, como todavía había muchos textos en papiro,
y con Gutenberg y la imprenta, empieza ese proceso de ya escribir libros y poderlos reproducir de una manera rápida y barata. En las universidades el proceso que se hacía de lectura era una lectura colectiva, no se hacía lecturas individuales, por la ausencia precisamente de pocos ejemplares. Y entonces yo supongo que los grandes maestros de esa época y los grandes escritores y los grandes humanistas, esa era parte de su secreto, hacer una lectura colectiva donde me imagino podrían eventualmente hacer comentarios o anotaciones acerca de los libros, y eso empieza a ser un aprendizaje más significativo que a veces una lectura individual, ¿cierto? Entonces, importante ese detalle que detallaste, Jorge, que me llamó la atención de eso que escuché anoche precisamente. Muy bien. ¿Algún otro comentario o lectura? ¿Alguien que nos quiera leer algo, compartir algo hoy? Hola. Hola. Sarita, ¿Cómo están? ¿cómo te va? Bien, bueno, no sé si se escucha mucha bulla, que hay como algo que está sonando por ahí. No, de aportar, estoy haciendo un curso con EPM de escribir en plataformas digitales, se llama algo así. Y allí, bueno, dan muchas técnicas, pero hay algo interesante que fue la biblioteca EPM. ¿Sí? O sea, que es digital, que prestan libros electrónicos. Entonces, así fue como en el día de ayer, ya llegué, presté 2 libros, se los prestan a uno por 21 días. Ay, Entonces, qué es bueno. maravilloso Genial. y allí se encuentra pues como todo eso. Lo otro, hay un link de convocatorias que lo puse ahí en el chat, que dice convocatorias de concursos literarios vigentes en Colombia. Ajá. Y se encuentra uno con unas cosas maravillosas que también pues podríamos como participar. Y tercero, agradecerle a Luis, nuestro compañero, que cuando leyó el cuento hace 8 días fue muy lindo. Ay, muy lindo. Lo que dijo de soñar despierto para mantener ilusiones y pensar mientras duerme para resolver situaciones. Hermoso fue eso. Sí. Y por último, gracias por la técnica que nos dice profesora Ligia, porque yo empecé ayer algo que pues que creo que ya lo terminé. Entonces, bueno, ¿cómo empezarlo a revisar? Entonces, lo de los resaltadores que usted dice, o sea, mirar los adverbios, los sujetos, resaltar cada uno, interesante. Y me acuerdo por último, bueno, aprovechando todo esta, bueno, ya no es cuarentena, pero para mí sí, y espero que para toda la vida, para poder seguir en esto en escritura, Sí. hay un curso de diálogos para cine y televisión. Y allí dan todo un esquema, ustedes ya, o sea, es todo un esquema de cómo hacer como todo el guión de una película. Ajá. Y le enseñan a uno, son 20 pasos, entonces empezar como a describir todo ese cuento, cómo los va uno, como en qué lugar, cómo colocar. Bueno, gracias. Ay, muy bien. Excelente. Gracias. Muy buenos tus aportes, excelentes. Perdón, Yasmina. Sara, ¿nos puedes compartir, digamos, el contacto o el link para ingresar a la biblioteca digital de EPM? Perfecto. Y nos vuelves a escribir, por favor, también dónde está toda la página de los concursos o los eventos, que la busqué y no la vi fácil, entonces por favor nos lo repites. Sí, ya mismo, gracias. Gracias, Sarita. Yasmira iba a decir algo, me dio la impresión. Buenos días, ¿cómo están? Hola, Yasmina. profe. Ah, Hola, Yasmina, que desde el primer día ya se hizo famosa. me vi la sesión de la semana pasada, lastimosamente estaba enferma y con prohibición de ver el computador. Sí, la pandemia también me ha hecho como efectos con ese exceso de la luz. Entonces, pero vi el saludo, muchas gracias, y la retoma por el cuento del reloj.
Entonces, bueno, no, yo quería destacar de algo que usted dijo, profe, del hecho del manejo de lo que llamamos en inglés las transition words, lo importante que es aprendérselas para cuando uno redacta. Claro. En estos días yo haciendo un ejercicio con los estudiantes, ellos escribían un texto, pero todos no tenían transition words, y entonces les comienzo a enseñar eso, y yo les decía, mírenlo cómo se maquilla el texto cuando uno le incluye esas palabras que en español, o sea, los conectores, pero acá hay unos conectores simples y hay unos avanzados. Entonces ya estos niños que están en un nivel de inglés ya 3, entonces ya tienen que conocer ya más que el y, el pero y el además. Entonces ellos decían, profe, pero es que ahora se ve distinto. Entonces eso es tan importante que cuando uno escribe pues en español, que tenemos más riqueza lingüística con muchas palabras, como que es importante, usted decía, de tener un libro de un diccionario de sinónimos y antónimos, entonces tener como nuestro banco de conectores, de palabras de transición para cuando redactamos, y eso como que nos facilita. Yo en estos días que estuve haciendo un ejercicio pequeñito de algo que estoy escribiendo, y que cuando lo tenga, que yo sé que se pueda mostrar, se lo envío para que usted qué opina. Entonces me ponía a pensar en eso. Yo dije, porque uno se va encasillando en la vida diaria en hablar con peros, además, y sin embargo, siendo que hay tantos conectores y tantas formas de cambiar el párrafo que son más elevados y que a nuestro nivel profesional deberían ser más cotidianos. Entonces es como que nos vamos enmarcando en eso, entonces es importante. Yo creo que no puedo leerles lo que tengo aquí todavía, o no sé. Yo creo que se lo mando para que usted lo vea. Perfecto. Más bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, Yasmira. ¿Alguna otra, alguien que nos quiera hacer una lectura? De pronto Luis, o quién nos quiere leer algo Hola, hoy. Alfredo. ¿Qué hay, Jorge Mario? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ve, yo les quiero compartir un mini cuento. Qué bueno. De un autor chino, se llamó Wu Chenggen, que vivió entre 1505 y 1580. Adelante. El minicuento se llama La Sentencia y dice así: aquella noche, en la hora de la rata, el emperador soñó que había salido de su palacio y que en la oscuridad caminaba por el jardín bajo los árboles en flor. Algo se arrodilló a sus pies y le pidió amparo. El emperador accedió. El suplicante dijo que era un dragón y que los astros le habían revelado que al día siguiente, antes de la caída de la noche, Wei Cheng, ministro del emperador, le cortaría la cabeza. En el sueño el emperador juró protegerlo. Al despertarse, el emperador preguntó por Wei Cheng. Le dijeron que no estaba en el palacio. El emperador lo mandó a buscar y lo tuvo atareado el día entero para que no matara al dragón, y hacia el atardecer le propuso que jugaran al ajedrez. La partida era larga, el ministro estaba cansado y se quedó dormido. Un estruendo conmovió la tierra. Poco después irrumpieron dos capitanes que traían una inmensa cabeza de dragón empapada en sangre. La arrojaron a los pies del emperador y le gritaron: cayó del cielo. Wei Cheng, que había despertado, la miró con perplejidad y observó: qué raro, yo soñé que mataba a un dragón así. Fin. Muy bien. Gracias, Jorge. Gracias. ¿Alguien más nos quiere compartir algo? Bueno, si no hay quien más nos quiera compartir o alguna otra opinión. Hola, yo. Hola, Marvila. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, vea, lo que pasa es que yo hace como 5 años tengo un cuentecito, siempre es larguito, entonces no sabría cómo, si leerle solo un fragmento o invitarlos a escucharlo todo. Depende del tiempo que ustedes tengan. Marvila, ¿qué es larguito para ti? Porque es que el larguito depende de quién lo...
Bueno, larguito para mí es más o menos 2 páginas, porque de varios párrafos y atiende a una parte que hablaba muy importante hoy, y es que el escritor parte para sus escritos de sus centros de interés, como quien dice, si usted es determinada, por ejemplo, si usted es maestro, pues usted tenderá a escribir para la experiencia pedagógica. Si es abogado, pues tendrá otro enfoque, y así. Este cuentecito pues tiene un origen como de interés pedagógico, ¿cierto? Entonces, de pronto voy a leerle solo el encabezadito, y ya en otras oportunidades que pueda de pronto ir contándolo párrafo por párrafo. ¿Listo? Listo, gracias. Oídos abiertos, oídos despiertos. Entonces, ahí va. Dice, bueno, el título parte de los sentidos. Bueno, dice, una vez en mi barrio, aquí, por la vuelta de la esquina, que una vez fue perdida, vivieron 5 hermanitos muy hermanados, junticos, apellidados, sentidos. En el barrio todos pensaban que eran unidos y muy felices, por tener cada uno un don particular. Boca tenía el don de reír, oídos, los mellizos, el don de escuchar, ojos, los gemelos, el don de observar, olfato, el gruñón, el don de respirar, y el sumiso y tierno tacto, el don de sentir. Pero no era así. A pesar de tener dones y buenas funciones, todo se les volvía confusiones. Bueno, esa es una primera parte introductoria, ya después sigue lo demás. Ahí está mi intención literaria. Ya nos cautivaste. Después siguen muchos párrafos, pero eso vamos por partes. Si no hay otra intervención, quisiera yo saber la opinión. Ya. Sí, quisiera saber a la doctora Ligia. Y yo, claro, por supuesto, usted sobre esta humilde, pues, este humilde escrito. Está muy motivador. Nos enganchó. Bueno. ¿Aló? Muchas gracias. Sí. Gracias, Marvila. Bueno, si no hay otra intervención y dada la hora, yo invitaría a Ligia que nos hiciera su cierre habitual, no sin antes invitarlos a todos a nuestra programación de esta semana y agradecerles su participación en este evento que organiza la cooperativa. Adelante, Ligia. Bueno, entonces vamos a terminar hoy con un relatico de 5 renglones. Dice, del Observatori, es de Arreola. A principios de nuestra era, esa era está con mayúscula, a principios de nuestra era, las llaves de San Pedro se perdieron en los suburbios del Imperio Romano. Se suplica a las personas que las encuentren, tengan la bondad de devolverlas inmediatamente al Papa reinante, ya que desde hace más de 15 siglos las puertas del reino de los cielos no han podido ser forzadas con ganzúa. Punto final. Ahí les dejo la inquietud. Entonces, les agradezco mucho, mucho su presencia y el placer es para mí, realmente, estar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Feliz Día del Amor y la Amistad. Feliz fin de semana y nos vemos el lunes. Muy amables a todos. Muchas gracias. Mil gracias. Que estén A muy bien. ustedes muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un Agradezco aplauso para enormemente todos.